¿Quién es cumplir? Estaba repasando micro. ¿Micro? Tenerlo ya examen diagnóstico. Como dice Sebastián, las fibras musculares del ventrículo izquierdo durante la sístole comprimen las arterias coronarias. Es por eso que disminuye el flujo sanguíneo a nivel de las arterias coronarias. Sobre todo esto se da en el ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho, esa compresión es menor. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué el ventrículo derecho es menor la compresión? ¿Por qué? No, estoy hablando de irrigación del corazón. Estamos hablando de las arterias coronarias. ¿Por qué sería? Las paredes del ventrículo derecho son más delgadas, por lo tanto la compresión va a ser menor. ¿Ya? Y durante la diástole, entonces, no existe compresión de las arterias coronarias, por lo tanto la irrigación del músculo cardíaco va a ser mayor. Ahora, sobre las teorías del control del flujo sanguíneo coronario, se dice que cuando hay menor llegada de nutrientes, en este caso el oxígeno, va a haber mayor llegada de sangre por parte de las coronarias. ¿Por qué? Porque al haber un mayor trabajo cardíaco, va a existir un mayor consumo de oxígeno. Por lo tanto, las células detectan esto, que hay menor oxígeno, por lo tanto van a producir vasodilatación. Esta vasodilatación hace que llegue mayor cantidad de oxígeno. Lo mismo, la segunda teoría que dice que cuando existe menor cantidad de oxígeno, detecta las células y van a producir las sustancias vasodilatadoras como adenosina, prostaciclina, óxido nítrico. Y estas sustancias vasodilatadoras hacen que haya un mayor flujo sanguíneo. Igualmente, el acúmulo de bradicinina y acetilcolina igual produce vasodilatación. Y cuando hay acúmulo de potasio, igualmente esto provoca que haya vasodilatación, por lo tanto va a haber mayor cantidad de flujo sanguíneo a nivel del corazón. Ahora, la influencia del sistema nervioso autónomo. Como sabemos, tenemos las arterias subepicálicas y las subendocálicas. Las epicálicas que se encuentran en la superficie y las subendocálicas que se observan en las cavidades del corazón. O sea, son las que están en la parte más profunda. Y entre estas dos, las intranodales que se encuentran en el espesor de las fibras musculares cardíacas. O sea, en el espesor del músculo. Carlos, ¿qué pasa cuando hay descarga adrenérgica por parte del sistema simpático? Y hay producción de noradrenalina y adrenalina. ¿Qué pasa en la arteria subepicálica? ¿Qué pasa en las subendocálicas? ¿Qué fenómeno se produce aquí? ¿Perdón? ¿Dónde? ¿Dónde se produce la vasoconstricción? En las subepicálicas. Entonces se va a producir una vasoconstricción. Y en las subendocálicas, inicialmente, ¿qué se produce? Se produce una vasodilatación. ¿Ya? Entonces, pero si esta descarga adrenérgica sigue y es masiva, se puede producir una vasoconstricción en las arterias subendocálicas. Y aparte, si esta persona es obesa, tiene triglicéridos altos, tiene placa de ateromas, entonces se va a fracturar los vasos, se producen coágulos porque se atrapan plaquetas y se va a obstruir las coronarias. ¿Y qué se va a producir? Un infarto de miocardio. Entonces, cuando se produce una angina de pecho, dolor precordial, ¿qué arterias estarían involucradas? Subendocárdicas. ¿Qué parte? ¿Las subepicálicas o las subendocálicas? Subendocárdicas. Las subepicálicas. Entonces están involucradas las subepicálicas.
Ah, sí. Entonces, esto tiene que quedar claro, que las arterias coronarias en el corazón se van a dividir en subepicálicas, subendocálicas e intranodales para irrigar todas las paredes del miocardio. Estas arterias son intermedias. La irrigación sanguínea de las epicálicas va a pasar la sangre de las epicálicas a las subepicálicas. Los fenómenos solo se dan a las subepicálicas y a las subendocálicas. Eso está en el libro de Guyton. Puede ser que en los libros de cardiología, tal vez, como hacen estudios más profundos, puede ser que haya fenómenos, pero no en Guyton no lo sé. Sí, hemos estudiado todo. Son intermedias, están en el espesor del músculo, como un puente entre las subepicálicas y las subendocálicas. Esas son las intranodales. Entonces, ya sabemos que si existen factores de riesgos que van a producir una obstrucción de las coronarias, ¿ya? Aquí tenemos una placa de ateroma que va a obstruir alguna de las coronarias, entonces sabemos que nos puede provocar una angina del pecho, y si se obstruye alguna coronaria, dependiendo del porcentaje de la obstrucción, nos puede producir un infarto de miocardio. ¿Qué es el infarto de miocardio? Cuando hay una isquemia en las células miocárdicas, por lo tanto se produce la muerte de una parte de las células musculares cardíacas por falta de irrigación. ¿Y en qué puede desencadenar? En una muerte súbita. ¿Sí? No se trata adecuadamente. Por lo tanto, para el tratamiento de infarto de miocardio hay un tratamiento médico, ¿ya?, que se hace con medicamentos, ¿ya? Primero, tranquilizar a los pacientes, dar sedantes para tranquilizar al paciente, calmar el dolor. Se tiene que dar antiadherentes plaquetarios, como ser aspirinas, nitritos, para que producen vasodilatación. Y igualmente se puede anticoagular a los pacientes. Pero esto solo lo mencionamos porque es un tratamiento de especialidad por parte de cardiología. Solo que ustedes tienen que conocer que existe un tratamiento médico y igualmente un tratamiento invasivo, que es el cateterismo cardíaco. ¿Ya? Como vemos, se introduce un catéter a nivel de la arteria femoral y se llega hasta el corazón. El catéter ingresa a las coronarias y se puede hacer una es una radiografía, un contraste que se hace de manera continua, y uno puede hacer el diagnóstico de qué arteria está obstruida o ocluida para hacer ya un tratamiento definitivo. Se puede hacer una angioplastia mediante balón o la colocación de un stent. O si el cardiólogo ve que esto no va a ir, ya tiene que ir a una cirugía a cielo abierto, se llama, cuando se hace el bypass coronal. Por tanto, los cardiólogos hacen subespecialidades, ¿ya? El cardiólogo que hace este cateterismo cardíaco es un cardiólogo hemodinamista. Creo que son 2 años más para estas especialidades. Entonces, también vimos esto el día de ayer, que es el metabolismo cardíaco. O sea, que el corazón necesita nutrientes para que se produzca la contracción del músculo cardíaco, para que se produzca el golpe activo de la actina sobre la cabeza de la miocina. ¿Cuáles eran los principales sustratos? Ácido láctico y ácidos grasos. y ácido láctico.
¿Ya? Entonces, estos son los principales sustratos por los cuales el corazón produce energía para que se dé la contracción muscular. Ahora, existen los ciclos de metabolismo cardíaco que fue dado por un autor que es Olsen, que describió primero la liberación de la energía, o sea, se va a liberar energía mediante dos procesos. Uno es la oxidación de los ácidos grasos, ¿ya? Y la glucólisis, por la cual la glucólisis de los hidratos de carbono nos va a dar el ácido láctico. Entonces, mediante estos dos procesos se va a producir la liberación de energía. Luego que se ha producido la liberación de energía, se va a producir la conservación de esta energía mediante la fosfocreatina, el ATP y el glucógeno. Entonces, estas son las maneras de cómo se va a almacenar la energía. Entonces, este ATP para producir energía se tiene que desdoblar en ATP. Y este va a producir un enlace de fosfato, ¿ya? Entonces, para que se pueda producir nuevamente fosfocreatina, la creatina se tiene que unir al ácido láctico que se oxida y se va a volver a formar nuevamente la fosfocreatina. Y para que se forme nuevamente ATP, el ATP consume el enlace fosfato de la fosfocreatina y nuevamente se forma el ATP. El glucógeno se almacena, como sabemos, en los músculos, en el hígado, y se desdobla mediante glucólisis en glucosa. Y mediante la oxidación de la glucosa se va a producir el ácido láctico, el cual es necesario como sustrato de energía para la contracción muscular. Ahora, entonces, en resumen, la utilización de la energía es mediante estos dos sustratos, que es los ácidos grasos y el ácido láctico. Aparte de estos ácidos grasos y ácidos lácticos necesarios para que se produzca la contracción muscular, necesitamos la tiamina. ¿Qué es la tiamina? La vitamina B1. Esa vitamina B1 igual es utilizada por el corazón, ¿ya? Es un sustrato necesario, porque cuando hay deficiencia de vitamina B1, la tiamina, el corazón es un corazón de trapo, un corazón relajado, ¿ya? Entonces, cuando hay deficiencia de tiamina, ¿cómo se llama la enfermedad? Beriberi. Entonces, las personas que tienen beriberi por déficit de tiamina tienen un corazón de trapo, un corazón relajado, ¿ya? Entonces, aparte de los ácidos grasos y el ácido láctico, está también la tiamina como sustrato para el corazón. Bueno, entonces, esto sería todo sobre circulación coronaria. ¿Se pasó a la que decía ciclos de qué cosa? Ahora vamos a ver sobre la circulación del cerebro. Como sabemos, la aorta va a dar colaterales para que se produzca la irrigación del cerebro. ¿Cuáles serían estas colaterales que irrigan el cerebro? ¿Cuál? Hay del lado derecho e izquierdo. ¿El lado derecho cuál es? ¿Cuál? ¿Qué? Primero la carótida primitiva, la cual se divide en externa e interna, pero antes de la carótida externa primitiva, la subclavia, tronco brachiocefálico. Entonces, el lado derecho, el tronco brachiocefálico va a dar la carótida primitiva, la cual se divide en externa e interna, y el lado izquierdo,
¿Cómo? Sí, están separados, no hay introflujos separados. ¿Ya? Entonces eso tenemos que saber. Entonces, estas son las arterias encargadas de llegar al cerebro. Entonces, el cerebro va a recibir un contingente continuo de sangre. ¿Cuánto es esto? 750 ml por minuto, que esto representa el 15% del gasto cardíaco. Emanuel, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 5 a 6 minutos. Entonces, de estos 5 a 6 minutos, el 15% va para el cerebro. Ahora, ¿perdón? Aquí está. 750 ml por minuto. Ahora, 100 gramos de masa encefálica reciben de 50 a 80 ml de sangre. ¿Ya? Entonces, el flujo sanguíneo cerebral se puede considerar que es de 50 a 80 ml por 100 gramos de masa encefálica. ¿Ya? Entonces, esto hablando de la circulación del cerebro. Ahora, existe una regulación del flujo sanguíneo cerebral. Aquí les he hecho una pequeña tabla, resumen, para que ustedes entiendan de cómo se regula este flujo mediante la vasodilatación. ¿Qué quiero decir? Que va a haber mayor llegada de sangre al cerebro. ¿Ya? Esto, si se lo aprenden esto, así como es más fácil. ¿Ya? Entonces, ¿de quién depende la regulación del flujo sanguíneo cerebral? Depende del CO2, del pH y del oxígeno. ¿Qué pasa con el CO2? El CO2, cuando está aumentado, es un potente vasodilatador. Entonces, si el CO2 aumenta a nivel de los vasos arteriales del cerebro, va a producir vasodilatación. Entonces, ¿para qué sirve esta vasodilatación? Cuando existe una acidosis, los elementos ácidos están aumentados. ¿Cuáles? El ácido láctico. ¿Y el pirúvico? No. Sobre todo el ácido láctico está aumentado a nivel del cerebro. Entonces, ¿qué hace? Este CO2 se va a unir al agua y va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en un ion carbonato e hidrógeno. Y estos hidrógenos van a inhibir a los elementos ácidos. ¿Ya? Es por eso que el CO2 es un potente vasodilatador. ¿Por qué? Porque se tiene que unir al agua para producir ácido carbónico y desdoblarse en ion carbonato y hidrógenos y atrapar los elementos ácidos. El pH ácido. Entonces, están aumentando los elementos ácidos. Entonces, cuando están aumentando el elemento ácido, como es el ácido láctico, el ácido pirúvico, entonces hay una acidosis. Entonces, igualmente se va a producir una vasodilatación por este pH ácido. Y entonces, aquí tiene que el CO2 transformarse en ácido carbónico para atrapar tanto el ácido pirúvico como el ácido láctico. Ahora el oxígeno. La presión parcial de oxígeno a nivel del tejido cerebral es de 30 a 35 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, la sangre que rodea a las neuronas, ¿ya? Entonces está en una presión de 30 a 35 milímetros de mercurio. Entonces, cuando disminuye esta presión por debajo de 30 milímetros de mercurio, automáticamente se va a producir una vasodilatación. ¿Para qué? Para que haya mayor llegada de sangre y la presión llegue más o menos a 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque cuando baja esta presión parcial de oxígeno, estas personas pueden haber un déficit intelectual, o sea, la persona está confundida. ¿Por qué? Porque no hay un buen flujo sanguíneo cerebral.
¿Ya? Entonces, como ya vemos, la regulación del flujo sanguíneo cerebral está dado por el CO2, que es un potente vasodilatador. El pH ácido igual me va a producir vasodilatación, y la disminución de la presión parcial del oxígeno igualmente me va a producir vasodilatación. Determinación del flujo sanguíneo. Díganme. En el pH dijo que el CO2 se desdoblaba y hace lo mismo de allá. Claro. O sea, El pH, cuando es ácido, el pH está aumentado. Lo normal del pH más o menos es de 7.42 a 7.45. Si el pH está en 7.50 es un pH ácido. ¿Qué significa esto? Que el ácido láctico y el ácido pirúvico están aumentados. Entonces se tiene que producir una vasodilatación para que haya mayor flujo sanguíneo. Y cuando haya esta vasodilatación, igualmente va a haber mayor llegada de CO2. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer el CO2? ¿Y para qué? Mayor flujo ¿Con sanguíneo. qué se tiene que unir? Con el agua. ¿Qué forma? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a desdoblar en Hidrógeno. carbonato y hidrógeno. ¿Y para qué te sirve esto? Inhibir a los Para ácidos. inhibir los elementos ácidos. Estos elementos ácidos, que es el ácido pirúvico y el ácido láctico, son inhibidos por los hidrógenos que se desdoblan del ácido carbónico. ¿Ya? ¿Hay alguna duda más? Determinación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, para determinar el flujo sanguíneo cerebral se han hecho un montón de estudios con sustancias radioactivas, sobre todo el xenón radioactivo, que por cateterismo en la arteria carótida se coloca, y mediante detectores se puede ver dónde hay un mayor flujo sanguíneo cerebral. Por ejemplo,